Bueno, eh, vamos a empezar revisando en ese material que Claudia les volvió a mandar. Creo que tienen una especie de resumen de todos los aspectos como centrales de nuestro curso. Y si algo ustedes se dan cuenta que faltan, lo podemos incorporar porque es el primer borrador que hicimos como para que los sostengan o las sostengan en el trabajo. Yo quiero mostrarles los protocolos de alguna manera más reconocidos, eh, que empiezan, digamos, a plantear el uso o la incorporación del mindfulness en la conducta alimentaria, y que también lo podamos discutir, ¿no? No es sin duda nuestra idea, y entiendo que ya ustedes también se la apropiaron, que nosotros repitamos un protocolo de alguien. Desde la psiconutrición creemos mucho más que todas las técnicas y todas las estrategias están al servicio de las personas, ¿no? Y que a veces una estrategia que puede ser magnífica, una técnica que puede ser magnífica, eh, si no la usamos en el momento adecuado, termina siendo descartándose, ¿no? Y un poco creo que pasa esto eh, hasta con los fármacos, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Cuando no le damos un marco, la gente no entiende, digamos, la acción del fármaco, no acuerda y está puesto en el momento adecuado, muchas veces el fármaco eh, también terminamos bajándole, o termina el paciente bajándole el pulgar. Entonces, sí, porque están haciendo una formación en mindfulness, nos parece, o en mindful eating, nos parece importante que conozcan estos protocolos los más reconocidos. El primero es eh, MBIT, que es de Jen Christeler. Ya seguramente la habrán escuchado, algo habrán leído. Otro que se llama Emotional Eating Training, y otros modelos que son emergentes que a lo mejor no tienen tanta evidencia científica. El primero es de esta autora. Ella tiene una página que las invito a mirarla, con algunos recursos que también pueden estar buenos, y tiene este libro el que quizá lo encuentren en castellano y les resulte entretenido de leer. Bueno, ¿qué plantea esta autora? Entre 10 y 12 sesiones de 2 horas cada uno, con eh, estos componentes que son meditaciones, por supuesto, ejercicios de alimentación consciente, reflexiones grupales, la práctica de la compasión y la sabiduría interna. El enfoque está en esto de poder diferenciar eh, las señales internas, poder conectar con las señales internas de hambre y de saciedad, y diferenciar entre querer y desear. Eh, si se acuerdan o si han hecho o si han leído algo de conducta alimentaria, los términos en inglés son wanting y liking, y tiene una traducción compleja, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la diferencia entre el deseo y la ejecución. Eh, ¿qué evidencia tiene? No, casi ninguno, y ustedes me pueden devolver si quieren por qué. Casi ninguno de estos protocolos, ni todos los trabajos que yo después les voy a compartir, si no los podemos ver hoy, hay muchos trabajos eh, y algunos metaanálisis donde revisan la evidencia para ver en qué tiene efecto, o dónde están los efectos más potentes del mindful eating, y van a ver que mucho más en la reducción de atracones, en la mayor regulación emocional, en la mejoría del bienestar espiritual, poquito efecto o muy limitado efecto sobre el peso. ¿Y por qué será, Anabel?
A ver, ¿por qué será que la práctica del mindful eating eh, no tiene aún, digamos, como herramienta muy poderosa, no tiene tanta evidencia científica en la respuesta del peso? Está dormida, pero te la digo. ¿Por qué crees? ¿Por qué el mindful eating no tiene evidencia científica en la en el descenso de peso? Sí. ¿Por qué crees que como herramienta no es tan fácil decir el mindfulness o todo un protocolo de mindfulness no tiene efecto? No sé, la evidencia estaría mostrándonos el efecto de la práctica del mindfulness sobre el descenso de peso. Simple, no le Eh, des mucha vuelta. Me parece, Piensa en todo, ¿eh? Sí, todos. sí, primero porque el peso además se atraviesa por otras millones de variables, pero además parece que es... Y por eso, después toda Solo una eso. Ah, sociedad. Pero eso, Analía dijo lo ah, claro, por eso, porque el peso tiene, porque al peso lo atraviesan millones de variables. Cuando al peso lo queremos controlar o con un fármaco o con una estrategia, sea la mejor estrategia del mundo, pero es una, y no va a tener respuesta, no vamos a poder verlo a mensurarlo así claramente en un trabajo. Exactamente por eso. Después escucho toda tu reflexión. no te iba a decir que me parece que es una práctica que es difícil de sostener cuando, eh, nada, con las rutinas que tenemos la mayoría de las personas, por eso por ahí, no sé, Perfecto. como... También es cierto. Ahora, eh, supongo que para algunas personas debe haber sido bastante más difícil que para otras aprender a lavarse los dientes. Yo no digo que uno tenga que hacer todas las noches un escaneo corporal, que puede ser maravilloso, muy beneficioso y tener como muchísimas ventajas. Eh, Ahora, la práctica de comer sentado y mirando lo que como y saboreando, para nosotros, los profesionales, debería ser dogmática. Y cada vez que el paciente, eh, cada vez que lo veo, así sea una vez al año, porque ya le di de alta, sí, la primera pregunta es, ¿seguís comiendo sentado, consciente, atento? Que eso no me parece tan complejo. O sí, para todos. Patricia creo que levantó la mano. Dale, Patri. ¿Cómo están? Eh, no me parece complejo. A mí en lo particular me pasa que yo naturalicé tanto esto de sí sentarme, tratar de preparar la mesa, de habilitarme esos espacios a mí y a mi familia, que me olvido de preguntárselo a los consultantes si comen sentados. Me olvido de preguntarles porque para mí ya es una práctica que está, ni siquiera la tengo como esto. Ahora que lo decían digo, wow, o sea, sí les digo de comer tranquilo, de comer despacio, sacar los distractores. Pero, por ejemplo, para mí ya es natural comer sentada, entonces no me cabe preguntar si comes a las apuradas, que cuando salen las consultas muchas veces te dicen, como en el Claro, escritorio, como a las apuradas, pero está bueno no darlo por hecho y no, preguntarlo. no, Patri, nada des por hecho, amor. No deberíamos dar por hecho nada. Y sí, es magnífico para todos nosotros, no solo para tus pacientes, que vos te hayas apropiado de eso, ¿no? Pero, pero sí mantenete como atenta a que el mundo no hace eso que haces vos. Para nosotros es muy bueno que ella lo haga porque entonces todos podemos decir, che, si la Patri se lo apropió y lo naturalizó, es naturalizable, ¿no? Eh, Eso, cuando nosotros tanto hablamos de la incorporación de un hábito, es eso, es naturalizar una conducta. Y si la Patri pudo una vez, seguramente nosotros tendríamos que lograrlo. Yo O pienso podemos. que también hay momentos en que es más fácil y momentos en que es más difícil Sí, sí, poder parar para comer. sí. Ahora, si vos lo crees
muy trascendente, y se lo pones en esos términos al paciente, en el término de fármaco, ¿no? Este es tu fármaco, así como el paciente diabético tipo 1 que necesita usar insulina y necesita hacerse un control de glucosa a veces 3 o 4 veces al día si no tiene tecnología hoy. Bueno, en la regulación, porque esto trasciende a la obesidad o trasciende al control de peso. En, si yo quiero regular mi conducta alimentaria, si yo quiero tener una conducta alimentaria amable y si quiero criar niños que no tengan historias con su conducta alimentaria, este es uno de las bases. Entonces, volver todo el tiempo ahí, ¿no? Por eso trabajamos con registros de ingesta, ¿no? El registro fotográfico como un recurso que puede parecerle piola y maravilloso a alguna gente, a otros no tanto, es conciencia, es extremar la conciencia y que me ayude a darme cuenta no solo de qué como, sino cómo lo estoy comiendo, si estoy armando el plato, si es una porquería mi comida dentro de un tupper, o si pongo un plato aunque esté en el trabajo, ¿no? Eso. Entonces, eh, muchas cosas importantes de esto. No naturalizar, no creer que porque para mí no se concibe que yo no agregue leche en el desayuno y la merienda, toda la gente tendría que tomar leche en el desayuno y la merienda, pero para mí está tan naturalizado como para Patri sentarse a comer, como para seguramente muchos de ustedes no llevar la fuente a la mesa, no hay nada que nosotros tengamos que naturalizar o que creer que porque a nosotros no nos cuesta, a la gente no le debería costar. Recuerden que lo que parece más obvio es lo que muchas veces más cuesta, ¿no? Entonces, tengan como muy en cuenta esto, ¿no? Que lo obvio para uno puede pasar absolutamente desapercibido, y acuérdense que nadie puede cambiar algo si no lo reconoce. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Entonces, vuelvo a retomar lo que decía Patri. Yo no lo pregunto porque para mí es natural. Bueno, sí, ahí es. No, es natural para mí, que no tengo problemas. Seguramente Patricia no tiene ahí conflicto en relación a su conducta alimentaria, o por lo menos en el hecho de en torno a la mesa, el orden en ese sentido. En nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes con enfermedad, con obesidad, claro que hay conflicto. Y ese conflicto no es que la persona va a venir y nos va a decir no, porque tiene naturalizado un modo que lo llevó a enfermarse. Entonces, eso, que para nosotros lo pasamos de largo, es obvio, es lo que ellos ni siquiera lo nombran porque lo natural es otra cosa, ¿no? Y en general, la sobreingesta, que más problema le causa, no es la que comen cuando están sentados, calmados, Claro, ordenados, claro que no. y en la familia. Es todo lo que pasa en el resto de los momentos del día, o en el fin de semana, o en la ingesta de alguna bebida, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ir con lupita, ¿no? Despacito, y preguntar. Acuérdense que hay que preguntar todo, como con inocencia, como niños, si no conocieran, como con curiosidad. A ver, contame, relatame. Llegas a tu casa, ¿cómo haces? O cuando te levantas, ¿cómo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Acuérdense de preguntas que sean descriptivas. ¿Para qué? Para poder entrar a reconocer que cuando van generando este vínculo que todas ustedes generan, que no es desde un vínculo desde el juicio, o desde el reto, o desde la imposición, o desde la marcación que ustedes le van a decir, esto es lo que corresponde. Más allá de que le puedan decir y sugerir lo que está bueno, lo que corresponde, lo que es más sanito, bueno, dejamos eso de costado, a ver, ¿y a vos qué te pasa? ¿Cómo es que te pasa? ¿O cómo se comía en la casa de mamá? ¿O cómo es que...? Entonces, no importa, ¿cuándo fue la última vez que comiste sentado? No sé, preguntar desde ahí es como muy intuitivo también, pero acuérdense que
recordar que hay que preguntar lo obvio y van a ver las sorpresas que se van a dar. Y ahí ya es un modo que yo me sorprendo como terapeuta, pero también la persona se sorprende. Ah, ¿qué? ¿Vos no es así como se hace? O si no, lo que nos suele pasar en los grupos, cuando se comparten las fotos de los registros fotográficos de las comidas. Claro. Entonces el otro dice, Es ah, que pero sí, Ana. no, se me ocurría esto recién que estaba escuchando. Digo que a veces yo pido el registro fotográfico, ¿no? de la comida. Y ahora hablando, es como que se me amplió un poco más el contexto. Y digo, tal vez la foto no es la foto del plato suficiente, sino tal vez cómo está preparada la mesa, si come con otros, si hay Eso, diferencias, porque ahí dejamos claro, de lado la bebida, aderezos, o sea, muchas todo. cosas que hacen a la comida, o si come diferente que el resto, ¿no? Como que como ampliar y hay mucha más información que por ahí el plato, que es lo que yo pido, por ejemplo, ¿no? Maravilloso. Entonces tu próxima pedida puede ser una foto de la mesa completa. Tal cual, sí, sí. ¿Eh? Y así como ir siendo, acuérdense que una de las habilidades básicas en los terapeutas es la creatividad, ¿no? Entonces, ser creativos y poder indagar para conocer. Porque ahí, cuando vamos conociendo, ay, si probas, y si ves esto yo le decía que se sorprenden mucho de las diferencias en los platos. Claro, pero ella, claro, mira qué poquito, y vos, y entonces le preguntan, ¿y vos con eso te llenás? Porque yo como 3 veces más que vos. Y sí, yo para mí esto es suficiente. Ay, mira, entonces se puede comer eso. Y si vos tenés más o menos un cuerpo como el mío, un tamaño como el mío, y con eso estás bien, sí, con eso estoy bien. No me imaginaba que alguien comiendo tan poco, los pacientes, ¿no? Entonces, si no los tienen en grupo, que eso se facilita en un grupo, no importa, en el individual lo mismo. Preguntar, mirar, indagar, verlo, en qué tiempo, con qué ritmo, qué otros momentos de ingesta hay, registrarlos todos, habilitar, y eso no se hace una sola vez, ¿no? Eso es progresivo, porque el darse cuenta también es un proceso de la persona. Nosotros vamos acompañando eso, ¿no? El mindfulness es atención, es poner atención. Atención es mirada, es escucha, es pausa, es reconocimiento, todo eso es mindfulness. ¿Mm? Y quizá, Ana, esto de mirar un poquito, de ampliar el foco, ¿no? Sacar el foco del plato y poner el foco en la mesa, también tiene que tener una indicación, un porqué esa indicación o ese pedido y un rescate bien claro. No, yo te voy a pedir algunas fotos, que algunas fotos las saques de la mesa entera cuando compartís con otro. También cómo armás tu merienda, que por ahí la merienda es un momento más calmado, o cómo armás tu mesa para tu comida más tranquila, ¿no? No en el desayuno, que a veces, eh, yo digo, para mí es tan importante que desayunen que si quieren desayunar parado en la cocina, no me importa, pero desayunen. Bueno, no sé, a lo mejor a ustedes no les parece lo mismo, pero sí hay un momento tranquilo. Y cuando vos mirás la foto con el paciente de ese momento, podés darte cuenta de un millón de cosas. A ver, cuando estás solo, ¿qué te das? ¿Qué vajilla usás? ¿Qué mantel? ¿Qué, eh, ahí está el control, está el teléfono, está la computadora, o están vos y la comida, ¿no? Y no importa Ana, que eso todavía nosotros no lo logremos. El punto es que vos lo estés intentando. Que vos estés intentando, porque a veces también nosotros creemos que porque, bueno, nosotros no tenemos, o ustedes no tienen ningún problema con la comida, bueno, yo puedo. Y, y esto que Claudia dice siempre, ¿no? Y que creo que se lo copia a alguien, que el modo en que comemos eh, refleja el modo en el que vivimos, el modo en el que amamos. Y también este reconocer que cuando yo cambio algo, yo mejoro lo que me estoy dando de comer, mi vida va a mejorar, ¿no? Y entonces, si yo puedo ponerlo en ese marco con el paciente, de realmente la trascendencia que tiene esto de detenerse un instante
de poner una vajilla hermosa, esto que siempre decimos con la compulsión glucídica de la menopausia. Bueno, sí, ahí existe, pero esa compulsión glucídica que es biológica o que es biológicamente esperada, puede ser una catástrofe o puede enseñarme un millón de cosas, ¿no? Como si yo tengo ganas de comer un dulce y a ese dulce no lo como, lavando los platos, como siempre digo, el alfajor, el chocolate lo voy pechando, o me lo como escondido para que nadie me vea, y tengo una cita romántica con, con, con esos 20 gramos de chocolate que ni siquiera me van a dañar, con un chocolate bueno, o con lo que me guste, con lo que más me guste, no tiene por qué ser chocolate. Lo que a mí más me guste, puede ser 2 nueces con dulce de leche. Pero las 2 nueces y yo tenemos de verdad una cita romántica y yo me siento y exagero y prendo una vela y la pongo en el plato más lindo y la saboreo, no hay daño. Y entonces la compulsión glucídica me enseñó a darme, a regalarme lo que necesito de una manera muy amable. O la compulsión glucídica me hizo engordar 18 kilos y enojar muchísimo, ¿no? A mí me gustaría preguntarles, a ver qué piensen y quien tenga alguna idea vayan tirando. ¿Por qué se les ocurre que esto que decía San, que cambiar la relación o el modo de comer puede cambiarme mi vida? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? Porque creo si logramos cambiar un poco la forma en la que comemos, porque estamos cambiando nuestra forma de comprender eh, un poco todo lo que nos pasa. Entonces no solamente vamos a cambiar lo que comemos y cómo comemos, sino eh, es como en coaching llamamos cambio el observador, cambiamos nosotros. Entonces todo el resto de las cosas cambian y dentro de ello lo que es la conducta alimentaria. No sé si va por ahí. Sí, Sí. por ahí, porque nos ponemos más atentos, dice la Elvita, porque nos estamos reconociendo. Y en realidad, ¿cuál es una de las primeras necesidades básicas, no vital, pero básica? Ser reconocidos. Y ser reconocidos en el adulto por quién. Cuando somos pequeños es ser reconocidos por quienes nos aman. Pero cuando soy adulta, ¿qué reconocimiento es el primero que necesitamos? Si no, andamos buscándolo en el mundo y reclamándoselo al mundo, ¿no? Al mundo, sea al trabajo, a la pareja, a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. El mío, el de mí misma, ¿no? Entonces el reconocimiento más importante es el mío. Entonces si yo cambio la atención y cambio el modo de alimentarme, porque me doy cuenta que este modo que tengo, me voy dando cuenta, porque estoy trabajando con la Nutri, porque lo vi con la psico, me está enfermando o me está desregulando o no me está haciendo bien, No me gusta, bueno, no me el gusta, resultado, lo o que estoy fuera. obedeciendo, me estoy imponiendo algo, o estoy haciendo una cosa muy estricta, o no veo, claro, no me gusta lo que obtengo. Bueno, si yo lo puedo cambiar, estoy mirándome y trabajando para estar mejor. Entonces, no hay duda, y es como muy lógico y simple que los otros aspectos de la vida también van a cambiar, porque yo voy a estar más atenta y voy a ir casi sin quererlo, buscando lo mejor también para mí. Si yo me limito y busco lo mejor del alimento que pongo en mi cuerpo, también voy a ir poniendo límites y buscando lo mejor en los vínculos, en las relaciones, en lo que hago, en cómo me visto, en cómo tengo mi casa, en cómo trabajo. ¿Se entiende? Por ahí va. Sí, ¿Mm? se trata de estar más presente, más consciente. Claro. A veces le preguntamos a la gente o nosotras mismas y ni siquiera sabemos, pero ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta realmente? Ya sea, no importa, empecemos por alimentos si quieren, o donde sea más fácil. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te da placer? Esa es una pregunta De que, mierda, porque a la gente no le gusta. Y si se la hace la psicóloga debe ser natural, pero si vos nutricionista le decís, ¿y a vos qué te da placer? Te miran como, ¿qué sé bueno, yo? ¿Y pero vos qué te instalemos metes? eso. No, nadie, estoy segura que nadie te dice vos que te metes. Te miran, pero bueno, sí, empecemos a hablar de eso. ¿Y qué te da placer? Me da placer comer el salame con queso. Bueno, ¿y qué más te da placer? Se puede habilitar otra fuente. Habilitar es reconocer, de nuevo la misma, ¿no?
Reconocer es poner atención, estar presente y empezar a ver. Tal vez me gusta salir al sol y ayer la mandé a una paciente que se sentara en el pasto, en el suelo, le estaba preciosa la tarde, era la tarde, porque ella nada en la vida le estaba yendo bien, nada le gustaba, nada estaba bueno. Bueno, le dije, vas a salir, después que terminemos la sesión, te vas a sentar si querés no ensuciarte la ropa, llévate un almohadón, una colchita, y te pones al sol, cruzada las patas, sentada en el piso, no agarrándote de nada, porque dice, no tengo nada de qué agarrarme, porque de las cosas que me agarraba, todo se me derrumbó. Bueno, ponete ahí y sentí, nada, abrí los ojos, mira el sol, el cielo, sentí el rayito sobre tu piel, sacate un poco de ropa. Empezar a habilitar las cosas más simples, que por tan simples no las agradecemos, no las tenemos en cuenta y esperamos enormes resultados del universo, porque nada me sale bien. Bueno, a ver vos, ¿qué podés reconocer que está bien en vos? O que está bien en el universo, el sol está bien, el cielo está bien y lo podés ver, lo podés sentir. Así, simple y despacito, llevarlo a contactar con las señales básicas, ¿no? Para que al final sacarlo de la queja, ¿no? Y posicionarlo en la capacidad de poder sentir todo eso. Cuando yo me miraban raro que yo les preguntaba el placer, yo tengo respuesta para todo, siempre les decía, lo que pasa es que todos los días los humanos necesitamos una dosis de placer. La dopamina mueve nuestras conductas, refuerza nuestras conductas. Entonces, lo que nos pasa muchas veces a los humanos es que primero tenemos absolutamente desdibujado qué nos da placer, ¿no? Entonces, la creencia es que a mí me encanta caminar en patas con las bolitas pegándome en el tobillito. Jodeme, o sea, chau, ese no. Porque eso es una vez al año, Salvo la nave que se fue para allá. con suerte, claro. Y que puede hoy, Que estoy segura 27 que de si agosto, yo, nadar con las ballenas. claro, pero si yo le pregunto a la nave que te da placer, no sé si lo tiene así como registro claro ahora, en este instante, me da placer caminar en patas por la arena con la bolita pegándome en el tobillo, porque los humanos somos tan cabeza dura que aquello que tenemos, claro, ya no. Ya necesito Entonces, algo más. detenerse a revisar de verdad para que salga de la comida esta cosa de dame placer, dame placer, dame placer, es básico. Entonces, cuando uno empieza a pensar, dice, es que a mí me gusta mucho tomar matecito con mis amigas. Y yo tomo un matecito con mis amigas todos los días, todos los días. Nada más que, como tomo matecito y no sé, no lo pongo en, wow, estoy pudiendo compartir con estas personas que amo, estoy pudiendo compartir tiempo, un mate. Yo amo dar clases, amo de verdad dar clases. Entonces, si yo realmente fuera consciente de mi amor por dar clases, yo me pasaría todo el día en éxtasis y me paso todo el día dando clases, ¿no? Pero es como, no. Entonces, esto también, sobre todo en nuestros pacientes con obesidad, esto de identificar, alguna paciente psicóloga me dijo, es como identificar los sitios dopaminérgicos. Claro, a veces, si te gusta ir al cine, saber que, bueno, vas a tener que ir al cine una vez por semana, si ese es tu conciencia de placer. Y vas a tener que aprender a disfrutar de aquello que está ocurriendo todo el tiempo y que a veces descartamos, ¿no? Y la presencia hace eso, que creo que lo decía la Ceci, ¿no? Estar presente me ayuda a empezar a disfrutar de lo que sí tengo, lo cotidiano, y hacerlo tangible el placer, que lo necesitamos mucho. Algo que, sí, Luz, ya sé, y aparte, y hay Solana escribió un texto hermoso. Algo que nos pasa mucho a los adultos también, y fíjense en ustedes, en cada una, si no les pasa algo de esto, que tenemos muy limitado o muy escondido o muy prohibido los espacios de placer, porque parecen que
no son necesarios. Tenemos como muy claro y mucho lugar a los espacios de trabajo, a los espacios de ocupación, a los espacios de obligaciones, a los espacios de atender al otro, a los espacios hasta de ocuparnos de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de comer bien. Ahora, darle lugar y un espacio digno, válido, necesario y humano al placer, muchas veces es muy frecuente, sobre todo muy frecuente en las mujeres, sobre todo en las mujeres que asisten a terapia, tener negado el derecho al placer. Y vos, a ver cómo. Es que todas Porque nosotros si vamos no, a terapia, bueno, por te eso, digo. pero si tuviésemos tan habilitado el permiso al placer, tal vez no necesitaríamos tanta terapia. Ve, ahí está. Voy a decir una frase célebre, entonces como, no, pero sí. Más sexo, menos terapia. Por ejemplo, ponele. Comprate más ropa, anda menos a terapia. También. Si eso te da placer. Pero también es habilitar el permiso al placer y también es poder exagerar o poder encontrar placeres simples en bañarme con agua caliente, o sea, buscar los placeres en lo cotidiano y en lo simple, recuperar eso. No es el placer de ir a las vacaciones en el Caribe, ¿no? Sino es como poder habilitar placeres cotidianos. Y ahí es reconocimiento y dejar de exigir tanto aquello que no tenemos. ¿Querés leer lo que dices? Luz. Bueno. Luz, abrí tu camarita, amor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, genial. No, esto que sobre todo las mujeres, quería decir, nos pasa mucho esto de no poder ubicar en el día cosas placenteras y que lo veo mucho en pacientes mujeres. El otro día lo hablaba con una que no es para generalizar, pero digo, veo mucho el atracón a la noche de cosas dulces, de mujeres que están todo el día cuidando todo lo que pasa en la casa y como ese momento donde están solas, se relajan y ahí es como buscan el placer rápido en lo dulce, en la comida. Y bueno, esto de ponerlo en palabras y no darlo por obvio, está bueno porque así fuimos descubriendo con una paciente que le pasaba siempre en el mismo momento, en las mismas situaciones. Cuando mi hijo se va del padre o está en otra actividad, yo me relajo y como. Bueno, listo, buenísimo, pero hay que buscar otras fuentes de placer. ¿Qué haces en el día aparte de cuidar gente y trabajar? Nada. Bueno, entonces, Bueno, perdona. esto que ustedes siempre dicen esto que ustedes siempre dicen de no tapar el hambre emocional, sino darle lugar para ver qué nos quiere decir, qué nos viene a Claro. mostrar, me parece genial, le digo. O sea, o sea, acá el foco no es ponerlo en saquemos esto de comer compulsivamente. Sí, busquemos una porción que no te dañe, está buenísimo, pero a la vez veamos qué nos viene de contar esto. O sea, es un patrón que Claro. vos repetís, no es algo que pasa de vez en cuando, pasa En lugar de siempre en la buscar, misma pero situación. primero de decirle que es brillante. Sí, brillante. Primero brillante, Luz, brillante, amor, brillante, eso es. Mientras ni lo invalidamos y mientras tanto ponemos una porción que no te dañe, pero miremos qué te viene a decir. ¿Qué te viene a Escuchá, y decir? a la vuelta Sí. volvió con su agenda con cosas que empezó a hacer por ella. O sea, me No. parece espectacular. No me mostró nada de lo que había comido, me mostró todas las actividades que había hecho. Ahí se había junto con una amiga, que había empezado cerámica, que no sé qué otra cosa. O sea, y era eso, me parece. Y volviendo a esto que ustedes decían, que no. La pregunta primera que hicieron, que levanté la mano, después la bajé porque ya bien pasó otra cosa. Me parece que esto de no poder, no sé cómo era la pregunta que el mindful no era No algo había como con evidencia para evidencia. bajar de peso. Claro. Porque no ¿Por qué te he puesto, sería? yo pensaba, porque no te he puesto el foco en eso, por eso no hay evidencia, porque el foco de esto no es el peso, o sea, es todo lo que pasa alrededor, digamos. Entonces, me parece que también tiene que ver con eso, con que no es algo que mide directamente, ¿no? Exactamente. Así que, Bueno, bueno, perfecto. A eso. ver, varias cosas que quería poner a acotación de todo lo que vos estuviste diciendo, Luz. Una era que, bueno, espera, que allá se me fue ahora. Que Eran varias cosas, por eso lo decía, de si la en el noche, la momento. porción, seguro le ibas a decir que
Bueno, exacto. Esto que vos decías que a la noche el atracón que buscaba relajarse. A ver, no es miremos el atracón, sino que miremos qué función está cumpliendo. Está cumpliendo la función de relajarte. ¿Y por qué necesitas el atracón? Y bueno, porque se ve que te estresaste un montón, o sea que la tensión es muy grande. Entonces había mucha necesidad de relajarte y el impulso es muy fuerte. Entonces, si probamos antes de llegar a la noche, si probamos en hacer pausas mucho más cerquita a cada rato, si probamos, entonces, no miremos, no pongamos tanto foco en el atracón, sino que miremos a ver, ¿para qué te está sirviendo? Si te provoca, me quedo anestesiada después de eso. Bueno, que no necesites eso, te está salvando. ¿Qué te está permitiendo? Anestesiarte. Bueno, veamos qué tenemos que cambiar y trabajar para no tener que llegar a la noche a la necesidad de anestesiarte. Eso te quería decir por un lado. Sí. Y por el otro lado, los placeres, como lo que estamos hablando, que vos decías, Ruth, te trajo la agenda llena de cosas. Por ahí se confunde, me tengo que llenar de cosas y no tengo más tiempo para hacer cosas. No, el placer al que me refiero, que es un placer que también pasa desapercibido, es lo que estamos diciendo y lo que han escrito también ustedes por ahí. Es de las pequeñas cosas, porque hay gente que dice, yo no tengo, Tal durante cual. el día no hago nada, solo cuido. Bueno, pero ¿qué te pasa cuando cuidas? En el cuidar también hay un enorme placer. ¿Qué te pasa con Ujú. lo que recibís? Vos das cuidado, ¿y qué recibís? Y si no, tendrás que mirar la forma en que cuidás. Tal Entonces, no se cual. trata a veces de cambiar o dejar de hacer lo que uno hace, se trata de cambiar la actitud con la que lo hago. Capaz Tal que no, cual. no hace falta andar al palo, que capaz que eso sea lo que te tensa, lo que te estresa, lo que te enloquece y te hace poner Sí, ansiosa e impulsiva. O poner Entonces, hace límites. lo mismo, pero bueno, entonces cuando empezamos a querer hacer lo mismo, nos damos cuenta que podemos hacer la mitad de las cosas que hacemos en la locura. Bueno, está bien, podés hacer la mitad. Lo otro es saber por lo menos que de esa forma en que lo haces te lleva a esta locura. Si vos querés trabajar no es que tengas que hacer más cosas, al contrario, tenés que o hacer menos, o cambiar el ritmo, hacerlo más desacelerado, tener atención en cómo respiramos y ahí llevarlo como siempre a lo simple, chicas. No esperen no busquemos cosas de placer, tengo que ir al shopping a comprarme ropa, tengo que hacer una inversión que no tengo la plata. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que está al alcance de la mano, de lo que cada una hace en el día. A ver si esto le podemos poner el ingrediente del reconocimiento, de la atención y del recibir en esto que vos das. ¿Para qué? Para estar en equilibrio, porque todo lo que está en desequilibrio se desborda, tal ¿no? cual. Entonces, necesitamos este ir y venir. Bueno, ahora diste un montón, cuidaste. Hay épocas y épocas, hay momentos, hay situaciones, hay urgencias. Por supuesto que todo eso lo entendemos. Ahora, ¿cuál es el tiempo ahí para vos? ¿Qué tiempo estás conectada con vos? ¿Cuándo parás? ¿Cuándo te sentís? Bueno, cuando voy al baño, A la noche esto con nuestra típico, ni siquiera paciente. para hacer pis, porque hago pis con la puerta abierta, porque los niños lloran, porque me llaman, porque hago caca, y es la típica, que el marido está media hora haciendo caca y las mujeres en 5 minutos. Bueno, pero a ver ahí, ¿qué tendremos que cambiar? O nuestra paciente, una paciente que es hijos grandes, pero solo a la noche, ella está tranquila. Entonces se queda Ah, horas y solo a la horas, noche cuando todos se van a dormir. claro, Entonces, que eso es después de las 12 de la noche. Entonces, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana es el horario para ella, obesidad mórbida, ¿no? claro. Entonces, bueno, a ver, a lo mejor hay que gestionar una casa más tranquila desde las 9 de la noche. Y eso significa poner límites, decirle no vengan con todos sus amigos y qué sé yo, a los hijos, lo que fuera, pero si vos necesitas eso y reconoces que necesitas eso, bueno, lo tenés que lograr, pero en un momento que no te dañe. Porque si todos los días es a las 4 de la mañana, bueno, así es que no sabemos bien qué hacer con esa paciente, Les ¿no? comparto lo que dice Solana. Sí. Dice, yo creo que nos obliga a detenernos, a ser conscientes de que estamos vivos, presentes en el aquí y ahora, lo que habilita a que miro ese plato, me detengo y veo que estoy al lado de mi pareja, de mi hijo, y les pregunto cómo le fue y me conecto con lo que el otro le pasa y cambio el tono con el que hablo y disfruto si a mi hijo hace una monada y me pone más conectada con lo importante. Eso es al menos lo que me ha pasado cuando le pongo en práctica cada vez que lo intento. Muy bien. Y después, bueno, Ceci dice, a veces no nos habilitamos al descanso. María Luján dice que a veces subestimamos el placer de las pequeñas cosas, que con el estar presente nos ayuda un montón. Lo descubrí al ser mamá, la mirada de mi hijo cuando le doy la teta, qué placer verlo. Eso descubrí y lo bello de verlo bien. Sí, bueno, maravilloso. Gracias. Más allá, María Luján, que la oxitocina es mágica Mm. para frenar
el estrés. Es casi lo único que frena ciclos de, de- de- de cortisol que duran mucho rato. La oxitocina es capaz de frenar un ciclo de cortisol, imagínate. ¿No? Así que creo que es un momento de... También los abrazos, digo, para los que nunca dimos la teta, Claro. hay otros modos, pero ese modo de ponerlo consciente y disfrutar, porque es una experiencia que quizás no se repita después, ¿no? Y Entonces perdón, ponerlo... Sí, amor, perdón, dale. No, me emociona, te juro, debe ser toda las hormonas también, pero bueno, eso, yo descubrí, yo soy una persona que, una encuesta que ustedes han hecho, vivo acelerada, vivo acelerada con esto, y muchas veces mi pareja hasta me lo dice, conecté, a ver, dejemos los teléfonos, y hace un tiempo que mi nena, por ejemplo, no contaba lo que hacíamos lo que hacía en el jardín, porque siempre teníamos el televisor prendido, ahora tratamos, a ver, o ahora está el bebé, pero bueno, es una sola, y tratamos de, bueno, a ver, apaguemos el tele, tratemos de dejar un poco los teléfonos y preguntarnos las cosas, o sea, a ver, y yo ahí me di cuenta, digo, wow, cuántas cosas me pasan mirando el teléfono, contestando mensajes, porque esto, porque aquello, y lo vi en eso, cuando le di la teta a Valentín y lo pude mirar y que se sonreía y que es como que jugaba y fue tan placentero, digo, el poder frenar en ese momento y verlo a él y también por las cosas diarias, que a veces yo soy también una persona que a veces diría a mi pareja, mirás el vaso medio vacío y no te das cuenta de otras cosas que son básicas y súper importantes. Y ahí es donde cuando veo a mis hijos bien, cuando veo que, no sé, que estamos en casa los cuatro, y ahí es donde me traté de empezar a detenerme a ver, no en la comida solamente, pero sí en esas cosas. Y como que trato de no hacerme tanto mambo con lo otro, que a veces uno viene enganchado del trabajo, de otras cosas, ¿está? Entonces, la verdad que Bueno, bueno, gracias porque fue un ejercicio que me ayudó a lo mínimo. eso es hermoso, María. Y te aseguro que lo que vos le transmitís a tu bebé va generando unas huellas neuronales, unas huellas neuronales tan especiales y tan buenas para él y para su bienestar y para su aprendizaje, que seguramente va a desarrollar un cierto carácter diferente al de tu niña, cuando tal vez no podías darte cuenta de esto, ¿no? Entonces ahí, parar, y hay que hacer parar, detener. Acuérdense que las mejores cosas salen después de los silencios. Y hay que hacer silencio, hay que hacer pausa, hay que apagar el tele, hay que alejar las distracciones y estar, mirarse, compartir, porque a veces la gente tiene miedo al silencio, ¿no? ¿Cómo que vamos a estar en silencio? Y con los niños, con los hijos, con los adolescentes, ¿no? También, que están en su mundo, también habilitar esto, espacios de silencio, de escucha, de atención, de mirada, y poder disfrutar de eso, ¿no? Bueno, Junta plata para la psicóloga de la más grande, porque el más chiquito va a estar resuelto con la madre resuelta que tiene ahora. Ahí entendemos seguramente por qué así, pues si lo criamos igual, y uno salió para acá y uno para allá. Y bueno, habrá sutilezas como estas que nos van dejando huellas, ¿no? Sutilezas. Bueno, vamos, creo que era la primera, imagínense cómo vamos a ver. Bueno, y necesita práctica sostenida y esto también meritúa un paréntesis. Práctica sostenida no es que todos los días uno haga un escáner corporal de 45 minutos. Práctica sostenida es eh, tomo un vaso, media copa de agua antes de empezar a comer. O sostengo eh, tomar 3 respiraciones antes de tomar el desayuno. ¿No? La práctica sostenida es también, digamos, revaloricemos lo pequeño. Después, si tengo un paciente muy evolucionado, que se está apropiando de un montón de cosas y todos los días puede frenar y hacer una conexión fuerte con su cuerpo durante 10 o 15 minutos, maravilloso. Pero validemos
las cosas pequeñas. Bueno, eso es lo de Jan Christler. ¿A dónde vas? No, basta. Y este es otro protocolo, que yo también les incluí un montón de protocolos en ese texto que les pasé. 6 semanas, sesiones semanales, alimentación, le enfoques para alimentación emocional sin trastornos de la conducta alimentaria y habla que sus resultados son mejoras en la alimentación intuitiva y cambios en la alimentación emocional. Otros protocolos que están empezando a emerger son estos, cualquiera que ustedes quieran buscar, van a tener algunos datos. De todas maneras, los otros 2 protocolos son los que más evidencia tienen. Ahí tienen una comparación para que después, cuando ustedes revisan la clase, puedan tener mucho más orden. Y lo que yo hice fue mostrarles las sesiones para que las podamos también ir conversando de este protocolo de 12 semanas. En general, todos estos protocolos, o en general la práctica de mindfulness o las certificaciones en mindfulness, culminan con un retiro. Nosotros no vamos a hacer retiro con ustedes, porque sería un lío, pero en general todo siempre terminan en un espacio de encuentro donde se practica, ya van a ver qué. Entonces, allí están estas 12 sesiones, ¿no? Miren, la sesión 1 empieza con el ejercicio de la paz, ¿sí? Alguna técnica que no recuerden, está bueno porque después van a trabajar ustedes, está bueno que pregunten cómo era, ¿no? Entonces, esto dice, no es lo que nosotros estamos recomendando. Les estoy mostrando un protocolo y ya les dije que para mí los protocolos, bueno, pueden tener alguna cosa interesante si uno elige bien el público y qué sé yo, y no tiene más expectativas de las que debe tener, pero este es un protocolo de esta doctora Jen Christeler, con mucha experiencia médica, con mucha experiencia en meditación, en yoga y todas estas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, primera sesión, ejercicio de la pasa, ¿se la acuerdan? ¿El ejercicio de la pasa? Sí. Y introducción a la escala de hambre, esto es empezar a distinguir o a conectar con el cuerpo, ¿no? y a percibir el hambre, entrar y diferenciar. Yo interpreto lo que ella debe querer decir, no es que yo hice este curso, por Dios. Yo no hice esto, hice 1,5 millones de cursos, pero este no, porque creo que debe ser en inglés, entonces ya no me daría la cabeza. Diferencia entre comer automático y comer consciente, y la tarea que dan la primera semana es practicar escala de hambre antes de cada comida. ¿Bien? ¿Se entiende perfecto? ¿Sí? ¿Qué me parece muy interesante? Que siempre haya un ejercicio práctico entre un encuentro y otro encuentro. Eso ténganlo también en cuenta, ¿no? Esto de hacer una práctica bien simple y después poder rescatar esas prácticas nos enseña muchísimo, ¿no? Y también nos enseña a nosotros a no ser tan ambiciosas con la cantidad de tareas. Con esto les ayudamos a hacer la tarea que ellas tienen que hacer después. La segunda sesión, una meditación breve enfocada en el cuerpo, comer una comida pequeña muy conscientemente, ¿no? Como una galletita, una fruta, aprender a diferenciar hambre fisiológico de hambre emocional, no sé cómo hará eso, bastante complejo, y la tarea es registrar el nivel de hambre antes y después de cada comida. La primera era solo antes, le agregó después de cada comida. La sesión 3, una meditación sentada enfocada en sensaciones de deseo. El ejercicio es comparar la experiencia de comer
un alimento altamente palatable en pequeñas cantidades, identificando el liking, que es este placer sensorial, del wanting, que es este deseo más fuerte, más irrefrenable, ¿no? La introducción del concepto de saciedad sensorial específica, todos se lo acuerdan de ese concepto seguramente, y la tarea, explorar cuando se siente placer decreciente al comer. Como soy docente de segundo grado, de primer grado ahora también, acuérdense que la saciedad sensorial específica es la saciedad para un mismo sabor o un mismo nutriente, ¿no? Es el freno que el hipotálamo le pone al ingreso de un mismo nutriente o un mismo sabor para garantizar nuestra condición de omnívoros. Eso desde nuestro cerebro. Y después es la saciedad de los sentidos también, ¿no? Cuando yo percibo el sabor y lo llevo al extremo, a la percepción del sabor, mi sistema sensorial se satura y yo puedo abandonar o puedo dejar, ¿no? No sé si alguna vez hicieron la experiencia, no esa fea de tirar el chocolate, que tenía otro objetivo, sino de ir comiendo Sí, lo hicimos con eso. Hicimos un ejercicio donde eligieron, ellos trajeron, Eso, eligieron bueno. en las primeras encuentros. Pero Y que algunos dejaron, incluso y se Eso. sorprendieron por dejar la mitad del alimento pequeño que habían elegido para el ejercicio. y cuando De eso se trata. Y cuando ustedes lo hacen en el consultorio a esta experiencia, van, digamos, guiando la práctica y le hacen dejar realmente. Cuando el paciente dice, lo podría dejar, sin retiro, please, dice. No, sí, retiro. Ah, Están sí, pidiendo dice, retiro. Sí, no, sí, sí, sí. pero qué cosa seria. Le hacen dejar. Cuando el paciente dice, ahora lo podría dejar, bueno, lo dejamos, porque es una experiencia increíble. Dejar comida. Dejar. Algo rico. Eso, dejar, o sea, desafía toda la ciencia, porque los humanos somos completadores, porque comemos unidades, porque la ley de Sierra y toda la ciencia dice que es muy difícil dejar la mitad de un alfajor. Cuando el paciente puede, a partir de esta experiencia, decir, podría dejarlo, también podría comerlo, sin duda, ¿no? Podría, claro que siempre podría, pero puedo dejarlo, es como magnífico. ¿No? ¿Van bien hasta ahí? Bueno, la sesión 4 es una práctica de meditación enfocada en los sentidos, con un ejercicio grupal donde se exploran varios alimentos con todos los sentidos antes de comer, una reflexión sobre cómo la atención sensorial profunda cambia la experiencia, y la tarea es elegir una comida al día para explorar conscientemente con los 5 sentidos. Y ustedes pueden tomar de acá todo lo que quieran, inclusive podrían hacerlo casi igual. Está suelto al mundo y por tanto lo podrían hacer poniéndole sus detalles. Por supuesto que sí. O tomar de esto distintas herramientas, que es probable que esta para mí es una falla de estos protocolos. Que porque yo te lo di a esto una semana, vos lo vas a mantener para siempre, ¿no? Yo te dije, elegí una comida al día y cuando vos lo hiciste durante una semana, ya está. No, No, error. eso es error, sí. Pero bueno, es la posibilidad también real de abrirte a la experiencia, de, bueno, para nosotros profesionales, de darle herramientas a los pacientes, y después habrá gente a la que hay que acompañar durante 20 o 30 años para que lo logre, ¿no? Sí, porque eso es abrir la puerta y dar el primer paso. Ujú. Después hay que sostener. Si no, mírennos nosotros mismos. Bueno, introducción al concepto de piloto automático. No voy a decir más nada, porque si no toda la clase va a ser
El ejercicio de stop, ¿se acuerdan el stop? Aplicado a comer, identificar los disparadores internos y externos. Yo, 52 de mis consultas son de esto, porque me encanta explicarle a la gente cómo es que las decisiones, cómo el cerebro toma la decisión, por qué es automático, qué impacto tiene la señal externa. Entonces tengo para muchas consultas y muchas reuniones de grupo solo con este tema. Te quedás ahí en el 5. Sí, me encanta, me encanta. En la sesión 5. Sí, porque hay que mirar qué tenés en el trabajo, dónde están los criollos, dónde ese maldito cajón de las colaciones de los chicos al colegio que está ahí y que la gente cree que lo tiene que tener ahí, y la potencia que eso tiene, el respeto absoluto, sobre todo de las mujeres, porque los otros no tienen por qué hacer el esfuerzo que estoy haciendo yo. Entonces, todo eso hay que ir a ponerlo en palabras, hablarlo, mirarlo, porque nosotros creemos que yo no tengo derecho a que, no sé, mis hijos no coman milanesas fritas. No, sí, vos tenés derecho. Claro que sí. Y tus hijos van a vivir en un mundo, les digo yo, donde el 95% de la población va a tener sobrepeso y obesidad. Entonces, si aprenden ahora a comer milanesa al horno es gol. Si aprenden a comer verdura ahora es gol. Si aprenden a tomar agua es gol. Así que no te preocupes, que estás haciendo un bien. No es que pobrecitos los otros que tienen que hacer el esfuerzo que yo estoy haciendo. Bueno, el 6, meditación de la respiración enfocada en emociones, identificar emociones frecuentes que llevan a comer sin hambre, introducir esto de surfear la urgencia, que tiene que ver con estas conductas en Mindful Eating se llama surfear la ola o surfear la urgencia. Nosotros hablamos más de conductas en sus distintas etapas. Por ahí en meditación, yo siempre recuerdo que una meditación que a mí me había sorprendido muchísimo, que me daba muchísima paz, era en los momentos en los que perdía un poco el equilibrio, cerrar los ojos, sentir que me sumergía en el mar y miraba desde abajo cómo las olas se movían, ¿no? Y la calma rápidamente regresaba a mi cuerpo, en tiempos donde la meditación era mucho más una práctica sostenida para mí. Pero bueno, este protocolo introduce en esta sesión el surfear la ola, y la tarea es practicar respiración consciente frente a impulsos, ¿no? Esto que le enseñamos mucho a los niños ahora. Respirar cuando te empezás a enojar mucho. Respirar, y que funciona bastante bien. 7, relación entre estado corporal, tensión, fatiga, ansiedad y conducta alimentaria, cómo el cuerpo da señales a distintas comidas, y la tarea es body scan diario. El body scan diario cortito, seguramente, para después llegar a un escaneo corporal más largo. Meditación en autocompasión. Es muy potente, una de las más potentes. La meditación en compasión fue el modo en el que, no sé si escucharon hablar del hombre más feliz del mundo, cuando a este monje, ¿cómo se llama, Clau? Richard, ¿no? Sí, Richard. Matthew Richard. Matthew Richard. Entre las dos hacemos una, es maravillosa. Matthew Richard le llenaron su cabeza de muchos cablecitos, y midieron sus ondas cerebrales, y cuando él meditaba en compasión, vieron que alcanzaba las ondas cerebrales más poderosas y las que nos llevan a calmarnos más y estar más felices. Bueno, y reflexión sobre culpa, autocrítica, dieta restrictiva, reemplazar juicios por una actitud de cuidado y amabilidad
hacia uno mismo y la tarea eran frases de compasión tras comer de más o enfrentar antojos. Esto, así como yo podría, de mi propio, del trabajo sobre el ambiente, tener muchas consultas con mis pacientes, Claudia de esto podría estar 2 o 3 años trabajando eh, lo que significa tratarse con amabilidad. Claro, porque trabaja, porque ahí, acá, bueno, hay una forma de mirar y de aprender qué hacen, pero después hay que, es el cómo, ¿no? Hay cosas que son tareas que son a veces específicas más del psicólogo, porque trabajar sobre la culpa, o sea, son temas tan profundos y tan complejos que no alcanza una reflexión, ¿no? Entonces, está bueno para empezar, para poner el tema, pero es reflexión sobre culpa, sobre autocrítica y dieta restrictiva, que ojalá fuese que una sola sesión para trabajar eso y resolverlo. Sabemos que no. Quizás ponerlo en Empezar a, sí, no ponerlo hacerlo en mesa, visible. nombrarlo y saber que hasta que no puedas tratarte con amor, con compasión, o una mirada amorosa, un amor incondicional, no va a ser posible que puedas lograr la calma y la paz que necesitas para alimentarte mejor y para sanarte. Entonces, esto sí, saber que esto es un proceso y ahí acompañar después, no es solo la sesión esa, ¿no? 9. Meditación en valores personales, conectar la alimentación consciente con metas vitales, con salud, energía, relaciones, autocuidado. Escribir un para qué vinculada a la práctica del mindful eating. La 10 es cómo aplicar mindful eating en contextos sociales, restaurantes, eventos. Y la tarea era esta práctica del mindfulness en una salida, en un cumpleaños, imagínense, ¿no? La 11, identificar situaciones de alto riesgo, revisar herramientas que aprendieron en el proceso y diseño de un plan personal para prevenir recaídas. De nuevo, revisión de logros, la combinación de body scan, compasión y mindful eating. Fíjense que las técnicas se mueven ahí. Esto que creo les decía en nuestros primeros encuentros, ¿no? Eh, técnicas más mencionadas en todos los trabajos y en el mindfulness tienen mucho que ver con el escaneo corporal, con esto de entrar al cuerpo, con la meditación de la pasa o el comer maximizando la atención, bueno, y las prácticas compasivas. Celebración grupal con comida consciente compartida y el retiro que les decía, que quiere en la vagoneta de la Elba, que incluye meditación. Más que la Más, Elba. mira. Sí. Bueno, y la verdad es que los retiros son muy bellos. Bueno, esto es para que ustedes puedan inspirarse, como me encanta a mí que ocurra, que ustedes se inspiren esto, tomen aquello que les resulta cómodo a ustedes al inicio, recuerden intentar casi todo, aunque no lo logren, pero inténtenlo, ¿no? No le den a los pacientes cosas que al menos no intentaron, aunque no lo hayan logrado, porque les van a poder decir, si no te sale, no te preocupes. Bueno, los resultados más sólidos que hay en estos trabajos, yo les voy a poner un montón de trabajos para que ustedes puedan también ver evidencia, aquella gente que necesita evidencia científica más potente. Los resultados más fuertes son en reducción de atracón, en comer emocional y en el aumento del autocontrol, puesto como, me parece a mí, como reconocer mucho más las sensaciones corporales, con qué tiene que ver la comida, más que autocontrol sería como autoconocimiento. Sí, pero también reconocer el impulso, poder trabajar para frenarlo, para comprenderlo, y ya poniendo comprensión baja la intensidad, ¿no? De la impulsividad. Y eso es generalmente un factor que está presente en nuestros pacientes o en el comedor. Siempre hay alta impulsividad frente al comer de más, ¿no? Entonces esto claramente lo va a poder reducir. 5 minutos para que vayan al baño, carguen mate, volvemos, hacemos grupos, vamos a hacer 5 grupos
cada uno elige un perfil de paciente, el grupo 1 elige el 1, el 2 el 2, así era que vos Sí, dijiste, ya lo vamos ahora. el 3 el 3, y lo tienen en el chat, en el grupito de nuestro chat, y vamos a pensar cuáles serían las técnicas de todas las que ya conocen que aplicarían a cada perfil de estos pacientes para después compartirlo. Vamos a Pero usar 5 minutos. sí, a las y 20, así armamos los grupos. Y vamos a usar el PDF, que yo se los compartimos de nuevo en el grupo, que es el que habíamos dado en la clase anterior, que es las herramientas Ya saben todo, ¿no? Claro, ya lo Sí. saben, es una hojita de ahí, pero para que Saben todo, no necesitan No, más. sí, ¿Sí necesito. necesitan? Sí, todos necesitamos apoyo. Bueno, 5 minutos entonces, mientras nosotros armamos grupos, ustedes A arman las y mate. 20 volvemos. Y 20 volvemos. ¿Qué haces, Dan? ¿Cómo andan? Hola, Elvita, espera que voy a poner. ¿Pusiste pausa? Yo vine. Ah, sí. Eso. Lo que tienen que hacer voy a cambiar todo lo que la Clau dijo, es elegir ustedes el caso que les guste más como grupo, para que no seamos tan mandonas. Ustedes eligen el caso que les gusta más y lo que van a pensar es en ese paciente, qué batería armarían para tener ahí, ¿no? ¿Qué batería armarían y por qué? Y lo discuten. Yo ingresé tarde, no tenés grupo, sí, tenés grupo, Mariana, el 4. Ahora, Todavía no todavía elegimos. no lo puse, pero sí te puse. Los casos son 5 casos que están pegaditos ahí en el grupo de WhatsApp. Están los 5 casos y las herramientas con las que trabajar están resumidas en el PDF que también les volvimos a poner ahí, en la hojita 4 que dice técnicas. Ahí están descritas las técnicas, que bueno, Sandra dice que no les hace falta mirar las técnicas ahí porque todas las van a saber. Yo les digo que ahí lo tienen por si alguien necesita mirar las técnicas. Entonces lo miran, leen los pacientes, leen los casos, eligen uno, vean qué técnica les aplicarían, háblenlas entre ustedes y fundamentenlo, que después volvemos al grupo grande y lo compartimos. ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Van a tener 15 minutos, la clave dice 20, yo digo 15. Bueno, solita se les va a decir ahí se termina y termina. Para los que están desde casa, que lo vean de manera asincrónica, hagan esto mismo, ¿no? Tomen los casos, mírenlos y busquen la técnica y fíjense qué técnica aplicarían. Entonces, ¿quién empieza el grupo de Anave y después el de la Florcita? ¿O van aportando? Dale, la vocera acá es Ceci. Dale, ¿eh? Bueno, Hoy. hola, ¿cómo va? Bueno, con las chicas decíamos que nos encantaría poder hablar con Luis para poder tener un feedback, un ida y vuelta y ver qué más le pasa a Luis, ¿no? Contextualizarlo un poco más, saber a dónde come, con quién come, a qué se dedica, eso estaría buenísimo. Eh, la etapa de precontemplación es re difícil, como recién decían, pero nos gustaría proponerle a Luis, si es posible, si en esa consulta, en esa charla podemos lograr, que acceda a primero hacer una respiración consciente antes de comer, elegir aunque sea una comida al día, un momento al día, o practicarlo por lo menos, decíamos, lo posible que él pueda, porque no sabemos el contexto de él, aunque sea hacer el ejercicio una vez a la semana, a un día que él esté tranquilo, solo, y que pueda sentarse y hacer una respiración consciente. Esa es la técnica que elegimos, que no es nada fácil porque vemos que es un comer automático, pero por eso era como contextualizarlo un poco más a Luis, ver... Bien. ¿Coincidimos en que lo mandó el cardiólogo o la esposa? Claro, perfecto. Porque sí, porque la glucemia está normal, tiene que ser el cardiólogo. Claro. Bueno, lo más importante para nosotros como equipo es que ustedes puedan haber hecho esta reflexión. Lo primero, también una cosa que digamos en este nivel en el que estamos, es saber que un paciente a veces es precontemplativo para algunas conductas, no para todas, ¿no? Porque antes, de alguna manera, nosotros cuando
cuando aprendíamos los fenotipos, era como el paciente está precontemplativo para todo, ¿no? Pero sí es verdad que con este paciente lo que hay que priorizar es el vínculo, la charla, lo posible, lo pequeñito, eso lo hicieron brillante, y ver, porque quizá para algunas conductas o en algunas cosas, digamos, ahora que nosotros somos capaces de mirar más allá, ¿no? Miramos el sueño, miramos la alimentación, la actividad física, miramos sus vínculos, su gestión emocional del estrés y el consumo de drogas. Cuando miramos más allá, podemos descubrir que hay conductas en las que él no está tan precontemplativo. Entonces, trabajar en esas conductas, establecer vínculo y no ser tan ambiciosas. Así que súper logrado, súper logrado. ¿Quién es eso? Flor, ustedes, el grupito de ustedes que eligieron el mismo. No dijimos quién era la vocera, así que no sé si Lilian quiere hablar. Vale. Son todas habladoras en ese grupo, si Lilian, vos, así que no se hagan. Me da igual, ¿querés decirlo vos, Flor? No hay problema. Bueno, ustedes aporten. Sí, Estaba Solana, Patricia, María Luján, Lilian y yo. Bien. Las mandó al frente a todos para que nadie se quede callada. Obvio, todas tienen que hablar. No, Solana no, porque no puede hablar. Es la única que no puede hablar porque tenía el micrófono apagado. No, también decíamos que acá esto de empezar a preguntar por qué te derivaron con nosotras, porque en realidad el paciente cuando mira en los laboratorios que la glucemia está normal, que la PCR puede darle normal y demás, es como, bueno, ¿cómo encontraste la presión alta? Ahí un toque alta, si sintió algo, esto de, suponíamos de que no tiene detección de su cuerpo, entonces esto de empezar a detectar sensaciones en su cuerpo, si por ahí le dolió la cabeza y por eso fue al médico y le tomó la presión y ahí le dio alto, en esto de cómo se siente con su cuerpo, porque decíamos, tiene 44 años, está en plena vida activa, entonces quizás está en esto de pensar que más adelante me voy a ocupar de mí y ahora tengo que trabajar. Producir. Bueno, y lo que decíamos en la herramienta era en un body scan cortito, en esto de, bueno, a ver si siente dolor de cabeza, si siente los brazos, si siente, o la toma de agua, que para mí es una herramienta re poderosa la del vaso de agua. Perfecto. Bien. No le pusieron mucha. Hay un trabajo que después se los muestro, que es la aplicación de un protocolo de mindfulness a pacientes con y adherencia a dieta DASH para pacientes con hipertensión, que tiene como buenos resultados y buena evidencia, ¿no? Nosotros acá le agregamos el momento, pero yo creo que esto de agregarle el momento o el estadio en el que el paciente se encuentra tiene que ver con que nosotros podamos también revalorizar lo pequeño, ¿no? Porque si no, instintivamente nos sale en este paciente trabajar, bueno, ya sabemos que si él baja de 10% los valores de presión van a bajar, si aumenta el consumo de potasio y reduce el consumo de sodio van a bajar, si toma más líquido y hace mejor actividad física y, ay, bueno, ¿sí? Y nosotros sabemos eso, pero la magia también está en poder pausar y poder proponerle al paciente esto y por qué le estamos proponiendo esto, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan maravilloso que él a partir de poder una vez al día
entrar un ratito a su cuerpo, pueda escucharlo al cuerpo, este que habla sutil, y que hoy le está solo mostrando a partir de una desviación menor de su presión arterial, le está mostrando algo, que si él puede y aprende a esta edad a leer su cuerpo, a sentirlo a su cuerpo, su cuerpo no va a necesitar enfermarse más, ¿no? Y con este tonito Decíamos, amable, así. decíamos, San, de esto de hacerle preguntas disparadoras que quizás en el momento no nos vaya a responder, pero como que le sirven para, se va de la consulta y después en la próxima digo, ay, me quedé pensando porque vos me preguntaste tal cosa, o sea, esto de que, bueno, que lo haga como caer de la palmera. Bien, brillantes, todos brillantes. ¿Alguien más eligió esto? No, otro. Dale, Ceci, ¿qué eligieron ustedes? ¿Yo? ¿Qué es Ceci? Vos. No Ah, hay yo. más Ceci. No hay más Ceci. Vos Sí, sabés. hablo con El, Ceci. Ah, Ceci la Ceci, Canizazo. ya habló la Ceci. el que ya Ah, habla, bien. El perfil 1 elegimos. Que no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Mariana, me parece. Rosa, Ariana. Bueno, poneme ahí el perfil 1. Ah, perfectísimo. Ahí está. Cristina, Amanda, Ceci y Sí, yo. ahí. Ese. La verdad es que muy poca bolilla le dimos a los datos antropométricos y de laboratorio. Qué No sé. perras son, ¿no? Se les olvida. Que no pasó nada con la glucemia 103, los triglicéridos 190. Eso no les No, pero importa. Está bien, está si se perfecto. logra controlar esto del comer emocional, todos los valores se mejoran, digamos. Ahora tienen, sí, ahora tienen respuesta para todo, así que no puedo ni discutir con ustedes. Me rindo, claro que sí. Claro que Claro, un sí. poco lo que planteábamos ahí era el ejercicio del stop, ¿cierto? Ah, corríjanme, Muy chica. bien. Después el de la Sí, ola. correcto. Ay, que no sé bien quién, no lo encuentro. Nosotros, ¿Qué querés que yo te ponga? Dale. puedo, Decime a mí, dale, Cris. si te puedo Ayúdale. apoyar. Sí, Cristal. Lo que decía Ceci, que fue la primera que aportó, es que para ella en la consulta trabaja mucho los puntos de apoyo. Entonces vimos que la técnica del stop era como los puntos de apoyo. Entonces nos pareció, como era un comedor emocional, que esto podía, digamos, en primera instancia ser útil para después pasar a una técnica de la ola, que es, digamos, donde el paciente puede eh, ir viendo cómo va, observando cómo su emoción, digamos, por la comida aumenta y después cae. Bien, Exacto. yo quiero, como está muy bien las elecciones que hicieron, la que se anime me diga, y yo se lo pongo acá, no voy a ser ni un poco malvada, ¿cómo le dirían al paciente esto de practicar el stop? ¿Cómo? No ¿Cómo, escuché yo. cómo se lo El stop. pondrían en palabras? Ahí está. Ahí está la técnica. ¿Cómo le explicarían esto de vamos a practicar una estrategia? Dale, Cris. ¿Yo? ¿Querés que le Empezamos. empiece yo? Dale, Dale, la como que quieras. quieras. Por ejemplo, ahora, ¿sí? Te lo hago a vos, Sandra. Dale, me encanta. Hacémelo. Me gusta así porque yo siempre hago eso que estás haciendo vos. Así que yo lo quiero Me hacer. encanta. Dale. Entonces, ahora, ya en este momento, te pido que te sientes lo más cómodo posible en tu silla, donde estás, aquí ahora. Eso, si necesitas corregir la postura, la haces. Y que le entregues todo tu peso a la silla. O sea, conscientemente que la silla te sostiene, de verdad. O sea,
no hay resistencia en tu cuerpo en este momento. Y ahora te invito a sentir en este momento, desde los pies, cuáles son tus puntos de apoyo concretos. Ya, aquí ahora, por ejemplo, podés sentir tus pies y cómo están, si hay uno que se siente más que otro, todo está bien, no hay juicio, no busco nada, no cristalizo nada, no interpreto nada, simplemente siento mis pies aquí y ahora. Ahora con mi atención o mi corteza prefrontal voy a ir a mis glúteos y a mi zona sacrolumbar, sintiendo el peso de mi torso, cómo me sostienen mis glúteos en este momento y mis puntos de apoyo, dónde están focalizados. Por ahí puedo sentir algo en la zona sacra, en el respaldo de la silla. Puedo sentir sensaciones como calor, frío, alguna vibración. No juzgo, simplemente detecto lo que está sucediendo. Tal vez siento los omóplatos y los tengo apoyados en el respaldo. Y el peso de las manos donde las tenga apoyadas ahora. Quizás en mi regazo o en la mesa. Muy bien, tomo una respiración quizás más consciente, sintiendo, por ejemplo, el aire, la temperatura del aire cuando ingresa por las fosas nasales, y si cambia cuando sale de las fosas nasales, si hubo algún cambio en su temperatura, por ejemplo, sin modificar absolutamente nada. Y contemplo mi cuerpo aquí ahora en presencia, sin juicio, y vuelvo a lo que estaba haciendo, despacito. ¿Cómo se sintió? Se sintió hermoso. Muy bien. Es un escaneo rápido, rapidísimo, pero bueno. Es un escaneo rápido y que se puede hacer perfecto en el consultorio y que puede realmente sentir la diferencia entre hace 2 minutos y esto, ¿no? Sí, yo lo practico mucho. Un poco lo que les decía a las chicas es que en la primer sesión yo trato de que ellos se vayan con esa data de sentir sus puntos de apoyo en lo cotidiano. O sea, estoy manejando, ay, bueno, voy a sentir mis puntos de apoyo. Es como salir un ratito de la cabeza. O me estoy bañando, ay, los pies. O sea, volver al cuerpo, como constantemente, sin presión ni nada, solo sintiendo. Estoy sentado, ay, me voy a acostar, a ver cuáles son mis puntos de apoyo, listo. Eso es todo, es un montón igual. Pero vuelven y salen un toque de la cabeza. Un montón. Y esto, y poder entrenarlo ahí y poder pedirle al paciente que en algunos momentos así, cuando te estás bañando, cuando estás manejando, puedas empezar. No necesariamente en el momento de comer, ¿no? Ojalá después lo podamos llevar ahí. Y también poder poner en palabras esto, ¿no? ¿Por qué esto? Que además el paciente, si lo hace con vos, se siente fantástico y dice, pucha, mira qué simple y qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué yo estoy llevándote a este lugar, ¿no? Entonces, vale empezar a practicarlo. Y si no te sale, no importa, lo volvemos a hacer. Muy bien, Cris, te pasó el trapo. Te pasó el trapo. Vos querías, Es que no me dejó experta. lucirme. Claro, una experta esta, pero brilló. Hermoso, gracias. No, de nada, chicas. Bueno, ven, y no parecía casi nutricionista la Ceci, ¿no? Es que es una nutricionista conectada. Bueno, perfecto. A esta paciente esto, vos, Cris,
¿cómo lo harías, ¿no? También, digamos, acá hay una cosa de cada uno muy, muy, muy fuerte. Claro. ¿Te Sí, animarías a sí. hacerlo así como lo hizo Ceci? Yo en realidad me parece que haría esta técnica, porque lo que hizo Ceci es hermoso, pero no es la técnica del stop, que es decir, paro. Cuando es un comedor emocional, estamos hablando de este paciente, entonces paro, intento respirar, buscar la presencia a través de la respiración, observar qué me está pasando, ¿sí? A mí con ese alimento en particular y poder continuar. Por eso nosotros lo armamos digamos, desde esta técnica para después poder enganchar con la otra, que es la de la ola, y donde quizás de esta manera pueda ceder esa ganas de un alimento que suele suceder con comedor emocional. Perfecto. De Mucho todas más simple lo maneras, que digo. sí, está bien. De todas maneras, como el objeto del stop o de un escaneo breve como que hizo Ceci, es llevar al Hermoso. paciente, sacarlo de la cabeza y llevarlo al cuerpo, eh, el stop lo consigue, esto que hizo Ceci lo consigue, Claro. y poder surfear de verdad la ola no sería tan fácil de un inicio, pero empezar a reconocer que toda conducta tiene este movimiento, Sí. ¿no? Que tiende a sentir, a subir su intensidad y si yo logro detenerme, su curso natural es la extinción, ¿no? Entonces cuando el deseo es tan fuerte, eh, si yo logro, no es fácil, claramente que no. No, No pero preguntémosle a sí, alguien que tiene un atracón. Pero claro. Claro. sí, digamos, empezar el ejercicio entendiendo esto, el comportamiento que tiene toda conducta Sí. en esta fase, ¿se acuerdan lo apetitivo y lo consumatorio? Y que entre lo apetitivo y lo consumatorio existe esta posibilidad de quebrar y de extinguir la conducta o que la conducta baje su intensidad, ¿no? Sí, Entonces, no tuve mucho tiempo de leer bien detalladamente lo que es esta última técnica, pero intenté de alguna manera hacerlo en algún momento del día y la verdad que me pareció fantástico cómo uno ah, puede muy desear bien, tanto algo y que empieces a descender ese deseo. sí. Claro, a partir de la observación, ¿no? De la observación, de la identificación, de saber, por eso es importante la explicación, el diálogo con la persona, el poder decirlo, el poder, y esto que hizo Ceci, el poder que la persona pueda empezar a identificar esas señales corporales, ¿no? Como esto que ella habla del contacto con los sostenes, conectar ahí, porque es ir identificando, sabiendo que si yo me engancho con la cabeza y con el deseo y que quiero todo ya y que voy y sigo y sigo y sigo, probablemente voy a terminar comiendo ese alimento de una manera impulsiva cuando no había un hambre real de alimento. Entonces, si yo empiezo a poder con la respiración es un potente y siempre a la mano, ayudador al frenar, ¿no? Y a poder, en algún momento, a lo mejor 10 veces no le va a salir, pero con que una le salga, ya es un hermoso factor para decir la próxima, bueno, pero una vez me salió, pude. Entonces puedo ponerme en este lugar de observar y de ponerme ese límite amoroso, ¿no? Pero eso con mucho acompañamiento de la explicación de cómo funciona Sí. también, ¿no? La Clau, presentación, la explicación. Sí, Ceci. yo tengo una pregunta, porque a mí lo que yo he visto con las prácticas que yo hago, que tienen que ver con biorreconexión y demás, es que lo que justamente no se busca es cambiar la conducta. Ay, no te veo, no sé por qué. Sí, Eh, estoy con ahora, el mismo diagrama. es como, no buscamos cambiar la conducta, o no buscamos cambiar la sensación, no buscamos absolutamente nada, simplemente nos quedamos ahí atendiendo, observando y estando presentes, por Sí, ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me pasa también, como yo trabajo mucho con el cuerpo y hago las prácticas con los pacientes, con los consultantes.
Por ejemplo, bueno, ¿qué te está pasando en este momento? Me pica la nariz, no te rasques. O sea, quédate ahí, la atención ahí, 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 ahí. Y es como lo que decía recién, es como sube la Sandra y después baja y se va a otro lado, es como si fuera una varita mágica. Lo mismo con la conducta. Es decir, mi idea es sostener lo que tengas que sostener desde la incomodidad y desde la incertidumbre. No queriendo cambiarlo porque genera como o sea, vuelve a estar disociado del comportamiento, es lo que yo creo, ¿no? O sea, Sí, o la cabeza quiere y el cuerpo no puede. Entonces, no, sostener la presencia, o sea, ahí, aunque haya incertidumbre, aunque se sienta feo, desagradable, en algún momento va a ceder, pero sostenete, ahí, autosostenete. Eso es lo que quiero transmitirle a las personas. Eso No es, sé, tu pregunta, ¿cuál es? Porque eso es tal cual así. Eso es lo que propone también mindfulness. Eso es maravilloso. Y eso bueno, es eso, difícil. que no quiera Eso es lo cambiar que la propone conducta, mindfulness. No, no quiere que no, cambiar la conducta, porque no es el eso, control. No ese es era el control, porque si no aparece esa resistencia, esa lucha, esa eh, pelea y con eso uno dice, mismo. Sino que lo que exacto, pasa es que, bueno, es bien complejo. Claro, hay Bien que complejo llegar ahí. hay que llegar a poder sostenerse. Una cosa es que te pique la nariz, que también puede ser molesto, y pero es otra que lo cosa, hace, lo que pasa es que empieza a pasar algo re loco, ¿no? Porque lo claro, empiezas a hacer con tu propio cuerpo, me duele, me molesta, me jode, qué sé yo, y automáticamente empieza a pasar en la vida, tipo efecto sí, dominó. O sea, sí. no querer cambiar nada, simplemente saber que todo pasa y que Pasa. nada es Pero ahí está, permanente. ahí estaría la ola, ¿no? Ahí está la metáfora o la comparación con la ola. La ola va, llega, rompe y vuelve y se calma y retrocede y después viene otra. Y viene Eh, otra y se hace grande y una es más grande y otra es más chica y después vuelve, rompe y vuelve. Saber que estas son las conductas, así funcionan también las emociones, las sensaciones y también por eso estas técnicas también para poder reconocer el dolor y también lo subjetivo que tiene el dolor. Porque si yo me engancho, me enfoco y me aferro, lo quiero cambiar, lo quiero sacar, más grande se hace. se hace, exacto. Claro, Una consultante me decía, tengo calor, ¿me puedo sacar? No, no, o sea, sostener, y se le fue como pasando. O sea, la claro. incomodidad hay que sostenerla también. Y creo que tiene que ver con esto. Mi pregunta era esa, no querer cambiar, o sea, abandonar el control. Claro, justo cuando decido no cambiarlo, el cambio aparece, el cambio viene, porque el cambio está permanente, salvo que yo me aferre a querer hacer una cosa diferente a lo que está surgiendo, Y ahí ¿no? aparece la frustración, aparece Claro, Lo que yo siempre intento ser bueno, como vieja docente, es que podamos, porque hay cosas que no todos tienen, tenemos estabilidad para tomar. Entonces, mucha gente, o muchos de nosotros, desde lo cognitivo, desde entender esto, ¿no? Como decía la Cris, desde entender que la conducta tiene este comportamiento, bueno, yo puedo, digamos, ofrecerle a mi paciente también el concepto y la práctica. Y después, cuando uno va tomando destreza, quizá lo puede llevar a ser creativo y llevarlo a 20.000 ejemplos y a 20.000, pero siempre pensemos en los más jóvenes, en los que están comenzando o los que necesitan romper un paradigma muy potente que teníamos, sobre todo las nutricionistas, y construir uno nuevo, ¿no? Entonces, a veces y también los pacientes que están buscando una dieta, imagínate que están buscando una dieta y vos le decís no te rasques la nariz, que vos decís esta está más loca como la profesora. Entonces, ir como secuenciando el camino para que el paciente pueda de verdad entender que va más allá de la instrucción, ¿no? Y esto que vos decías, lo practico acá y lo puedo llevar a todos lados, lo practico Pero de, primero con nuestro cuerpo, claro, claro. y Sí, también ahí dice la Flor, la incomodidad de las emociones también. Es lo mismo, o sea, también el sostener y también el darse cuenta o la awareness que viene a partir del sostener y no querer cambiar.
A ver, si yo siempre estoy sosteniendo esta incomodidad o esta emoción que me viene de tristeza cuando hago tal cosa o de malestar cuando hago tal otra, entonces el mismo organismo me va dando un mensaje, una señal. A ver, ¿será por ahí? ¿Será esto que es lo que me lleva? Siempre llego al mismo lugar. Entonces, el cambio viene a partir de ese reconocimiento y de haberlo sostenido lo suficiente como para darme cuenta por dónde, qué tengo que soltar, por dónde tengo que ir, por dónde no ir, ¿no? En cambio, si repito siempre lo mismo, si controlo, voy a estar en el mismo lugar, Sí, sí, sí. ¿me Perfecto. entiendes? Gracias, chicas. Gracias. Un No, placer, gracias, hermosa, Ceci. gracias a vos. ¿Alguien más de ese grupo o quiénes más estaban o ya Falta uno, un grupo? Dos debe faltar, me parece. Ah, no, no, porque hice 4. Cari, vos no hablaste nada hoy. A mí me ¿Ves? sirvió un montón para practicar, por eso por ahí no analizamos los valores del laboratorio y eso, porque yo por lo menos tomé de las otras Nutris que están trabajando, que tienen mucha práctica o nuevas ideas. Me gustó mucho eso. Para mí fue más grupo de estudio que el ejercicio que ustedes plantean, Muy bien, muy bien. pero me gustó Vos estuviste en este grupo. En este grupo. en este. Perfecto. Sí, esa es la idea. Que los que ya tienen una historiecita nos cuenten a los que no tenemos tanta historiecita. Y falta, ¿quién falta? Un grupo. ¿Mariana? ¿Luego Fati? Elvita, Elvita, no tenías que hablar, amor mío, pero claro. bueno, habla. Nosotros. Dale, sí. Te dije que no Que tenías que hable hablar. otra, que hable otra. Claro, poquito y más despacito, así. Así despacito. Bueno, no, ayúdame, Elba. Oh, Bueno, yo dale, estaba con Elba porque yo soy muy desprolija y no anoto. Eso es un despacito. defecto que Bien, tengo. no importa. Así que no anoté. Pero tenés Pero memoria. algo, ¿Cuál era, creo que sí. cuál era Bueno, el lo que caso de ustedes? teníamos era el perfil de la chica, Sofía, que tenía un fenotipo restrictivo. Ay, no sé dónde están las chicas. Es el Restrictivo 2, es el compulsivo. 2. Florencia El se 2. llama la chica. Ah, perdón, Florencia. Bueno, Bueno, eso fui. era un perfil restrictivo compulsivo. Entonces, así, ¿no? Sí. Y Lo que habíamos... estaba en el estadio de acción también. Ah, perdón, sí. Me la facilita esta. Sí. Ah, Entonces Sofía lo se que... llama. Sofía se llama, me parecía. Sofía, Sofía. Ah, me acordaba bien entonces. Sí, 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 Sofía. sí, yo me equivoqué. Bueno, lo que Esta. habíamos pensado, como en la etapa compulsiva, ¿no? Técnicas que tengan que ver con frenar y con parar. Entonces, bueno, una de las que habíamos, de las técnicas era el stop, el que recién contaban las chicas, el de la ¿Ustedes son capaces respiración. de hacerlo así como lo hicieron las chicas? ¿O les No, están Creo que no. aprendiendo? Bueno, No. bueno, tendremos pero que ir aprendiendo. están aprendiendo. Muy bien, perfecto. No, pero hay que, se empieza de a poquito como a uno le va saliendo. Después va creciendo la habilidad, el discurso, el tono. Acuérdense que el tono de voz también es absolutamente terapéutico, ¿no? Sí. Hay ejercicios donde el tono de voz se usa como estrategia terapéutica y eso se entrena. Entonces, que ustedes vayan así fluyendo también con el tono, con los distintos tonos, cuando hacen estas prácticas, es también muy importante. Pero despacito, ustedes son jóvenes, así que pueden darse el permiso de todavía no les salga tan bien esto. ¿Qué más, Ana? Bueno, eso y después también pensamos para etapa restrictiva, ¿no? Para los momentos, si bien se dan los dos, pero la técnica de aceptación y autocompasión, y Muy hemos pensado en bien. algunas frases Ujú. para esos momentos, ¿no? Que por ahí pensamos Acá, después de un momento de ¿la tenés compulsión. anotada? ¿Cómo? No, si la ¿Tenés tenés Sí, yo anotada? anotada. tengo Sí. No anotadas las algunas anoté. frases. Dale, Camila. Dale, Cami. La frase Una que era, debería decirse. me ¿Qué podría abrazo decirse? me abrazo en vez de juzgarme, me cuido y no me castigo,
y la otra que Elba la tenía ahí, que era sí. hermosa. ¿Cómo A era? veces gano y otras veces aprendo, nunca pierdo. Exacto. Muy bien. Ir dándoles tarjetitas como esta que a mí me dio mi psicóloga. Es buenísimo, claro, claro que sí. Para Navidad habían hecho un arbolito que tenía todas frases y las que te llamaban te las llevabas para vos. Entonces la tengo conmigo siempre. El árbol. Tenés el árbol entero. Un árbol así. Y otras cosas que habíamos dicho para la cuestión de parar era la respiración consciente y el body scan. Perfecto. Eh, Bueno, van a ir empezando eso. Sí, despacito, pero pensando me también parece que estaba en acción, entonces cuando leíamos las técnicas decíamos, bueno, ya que está en una etapa de acción, ¿no? Como que aplicaban todas, como que podrían ser bueno, pero no varias. todas, Ani, no todas juntas. Una por Claro, no, semana, no, es una pero digo, paciente que probablemente no, la obvio, ve toda la no, semana, entonces esta semana entrenamos esto, me parece magnífico las dos que eligieron, ¿no? Para que practique el stop y esto de la compasión, que se va a equivocar, que no le va a salir, pero que realmente es... ¿Probaron a hacer eso alguna vez? Llevarse una Sí, frase y decirse sí, una sí, frase, yo ¿sí? lo tengo. sí. Perfecto, sí. Y Yo, otra cosa que también, eso de tener el óleo, como el óleo 31, y claro, entonces en momentos en cuando uno, vos decís, bueno, la persona esta que está como con un trastorno alimentario, está como con una compulsión, bueno, frenar, poder tomar agua también es bárbaro, eso del traguito y ver hasta dónde llegamos, y el respirar, el poder hacer esto de respirar bien. respiración profunda 10 veces y volver a la calma, Ujú. está bueno. Y saben que los aromas También lo tengo eh, acá. tienen muy buena evidencia científica. Ujú. Eh, nuestro sistema olfatorio tiene mucho impacto. Dicen que nosotros aprendemos mucho más cuando inspiramos que cuando expiramos, que en la inspiración, sobre todo en la inspiración nasal, se activan muchos más centros del cerebro y que los aromas tienen la capacidad de sortear la corteza e ir a nuestro derechito como a nuestro sistema límbico, ¿no? Entonces, usar los olores también tiene muchísima ventaja. A mí me habían Bueno, dicho que el óleo 31, sino también de naranja, limón, que los cítricos estimulaban particularmente, no sé, eso me si dijeron. estuviera Ani nos daría como, le podemos preguntar. La que me lo dijo es la Leila. Bueno, perfecto, seguro que está entonces. Pero la aromaterapia tiene muchísima evidencia científica también, ¿no? Dale, Ceci. Perdón, otra vez. No, respecto Sí, ahora a María. lo de la aromoterapia, lo que yo sé es que depende de cómo está tu sistema nervioso. Si estás como muy nervioso, activado, la lavanda. Y Claro. si estás como en estado de congelamiento, así como pachorra, que no te podés y tenés que seguir y qué sé yo, la menta. Esencia de menta o chicle de menta, como que te despierta, ¿viste? O sea, eso por un lado. Y por otro Un lado, saque de mentol. claro, hay como, es que es distinto, o sea, cómo está el sistema nervioso. Y respecto al fenotipo que dice restrictivo compulsivo, yo he visto en otros cursos, qué sé yo, esto de, viste, cuando tienen atracones o compulsión que se quedan como rumiando en el pensamiento respecto a por qué comí, no debería comer, viene el pensamiento compensatorio, no debería haber comido tantas calorías, bla, bla, conectar con algún glimmer, que glimmer sería algo placentero para salir, por ejemplo, acariciar a un gato, o no sé, salir al sol, eso es como que baja un poquito este shock de pensamientos, este bucle mental de culpa, castigo. Nada más eso, pero para la etapa compulsiva, ¿no? Para después. Sí. Pues, Y, no sé. y
Bueno, yo cuando la cosa es muy compleja, la Claudia se encarga, pero si no, cuando no es tan compleja, yo les digo, po- por ahí no, díganse, ¿no? Cuando la cabeza, porque digamos, entre pensamiento y emoción, primero entender que el pensamiento es una propuesta que hacen nuestras neuronas, a veces le damos tanta entidad a un pensamiento y que existe un instante entre el pensamiento y la emoción, ¿se acuerdan? Pensamiento, emoción, conducta. Existe un instante en el que yo puedo, que son segundos, milésimas de segundo quizá, pero que yo puedo decir, no, yo por ahí no voy a ir. Y a mí en lo personal, me funciona muy bien decirme, no, Sandra, ya fuimos ahí, demasiadas veces, como no, no por ahí, no por ahí, no sé, como les salga, como puedan, pero no, porque ya sabemos, digamos. Sí, Y el sí. paciente sabe que si a un atracón le viene el gran juicio y el enojo y la culpa, el otro atracón es inminente y es casi una garantía. Entonces, yo puedo parar y decir, bueno, es lo que pude, ¿no? Es lo que pude, es como me salió, y lo volvemos a intentar. Bueno, hay más posibilidades. ¿Qué voy a Bueno, dejar de compartir? Sí. otra cosa que ayuda un montón, es poder nosotras como terapeutas, ser muy firmes y amorosas. No es firmes desde la violencia, ¿no? Sino con la amorosidad, pero con la firmeza para no apoyar a la voz de la enfermedad. O sea, nosotras nos podemos identificar cuando sale la voz de la restricción, por ejemplo, ¿no? La voz que yo les suelo trabajar mucho esto, como poder que puedan identificar cuándo están desde el lugar de la voz de la enfermedad y la voz más sana, o la voz más amorosa, o la voz más compasiva, o la voz más terapéutica dentro de uno mismo, ¿no? En general, cuando el paciente viene desde ese lugar, desde el lugar de la enfermedad, ¿no? Entonces, desde el lugar de la crítica, desde el lugar del enojo, desde el lugar de que nunca voy a poder, desde el lugar de que soy así, que soy asá. Entonces, poder nosotros nombrarle, bueno, esa es la voz en tu cabeza existe una voz de enfermedad, que viene desarrollada de mucho tiempo, pero también tenés otra, y si no tenés otra, tenemos que crearla. Y podemos crearla, es todo un trabajo, pero nombrar esta posibilidad, porque es real que podemos crear y elegir cómo hablarnos, cómo tratarnos, ¿no? Cómo poder amorosamente ir diciendo, no, a ver, vos por ahí no es, por ahí no me vas a seguir gobernando, y poder ponerle límite firme a esta voz que me critica, esta voz que me juzga, esta voz que me descalifica, que me ningunea, y que desde ese lugar claramente voy a pasar y voy a seguir en este ciclo de restricción, atracón. Entonces, le sirve un montón. Cuando la persona dice, pude darme cuenta, porque ahí estaba actuando desde mi parte de la enfermedad. Y después yo pude ser buena conmigo, bueno, tuve lo mismo el atracón, pero por lo menos dije, bueno, y ahí la frase de ustedes, ¿no? Me abrazo, esto también ya pasa, esto es parte de mí porque lo sostuve mucho tiempo, pero ahora estamos en un camino nuevo, ¿no? Entonces ir poniendo y como sembrando ahí palabritas de cambio, siempre pero con firmeza frente a eso, no como para anular, o sea, es como el reconocimiento, el sostén, todo lo que decía Ceci antes, ¿no? El sostener todo el tiempo que haga falta, porque si todavía te sigue esta voz es porque todavía tenés que aprender algo, ¿no? Tenemos que aprender a identificarla. Bueno, pero ya no la quiero más. Bueno, pero eso es parte de vos también. Entonces también necesitas ser tratada amorosamente. ¿Cómo te trataste toda la vida? Y mal, con culpa, con enojo, después con reparación o compensación, con que al otro día hacer ayuno y qué sé yo, y sigue siendo el mismo ciclo. Bueno, a ver si podemos empezar a salir de ese ciclo. Y si lo empecé, en lugar de criticarte, retarte, culparte, avergonzarte, esconderte, empezás a entenderte, empezás a comprenderte y empezás a tratarte como lo tratás a tu bebé, a tu hijito, a la persona que más amás, ¿no? Entonces, poder ir despacito, ir caminando para hacer crecer la otra parte, no importa que no esté, obviamente que no va a estar desarrollada, pero la podemos desarrollar.
Y de ahí tenemos que trabajar, ¿no? Apoyando el desarrollo y el crecimiento de ese aspecto o de esa parte de su personalidad compasiva, comprensiva, amorosa, bondadosa consigo mismo, que en general no es la que la persona tiene desarrollada. Y también otra clave que sirve un montón es decirle desde la primera vez que va a haber recaídas, porque si no genera tanta decepción, frustración y sensación de que yo no sirvo, de que siempre voy a ser así, cuántos años hace que me pasa esto y me vuelve a pasar. O sea, siempre yo les digo, esto es simplemente, ¿te acordás que te dije que iba a haber una recaída, un tropezón, te iba a volver a pasar? Y bueno, esto es lo que está pasando. Esto no significa que hayas retrocedido, retrocedí. No es posible retroceder, ¿no? Siempre explico, no es posible retroceder. La evolución es siempre hacia adelante. Es un camino hacia adelante. Entonces, sí, hay momentos y situaciones donde te va a salir la misma respuesta, que es la más aprendida, la más entrenada, la más practicada. Pero ahora tenemos que entrenar y practicar una nueva. ¿Cuánto hace que estás entrenando y practicando lo nuevo? Y hace 6 meses. ¿Y cuánto llevas de lo otro? 10 años. ¿Y a vos te parece que en 6 meses va a ser tan fuerte como la otra que lleva 10 años? ¿No? Entonces, como modos de intervenir que pueden ir como ayudando a calmar, comprender, a tener esta mirada mucho más amorosa sobre sí misma. Bueno, ¿les gustó? ¿Les sirve? A ver, las invito a todas las que están acá y las que nos ven en casa también, un momento con nosotras. Cerramos los ojos, apoyamos en la silla. Antes de despedirnos, enfóquense en su cuerpo, descansen un ratito, respiren profundo, identifiquen qué zona del cuerpo les pide algo y háganlo, un movimiento, un acomodarse y siéntanse, sosténganse a lo que les está pasando, lo que están sintiendo, lo que están aprendiendo. Y escuchen su voz interior. ¿Sí? Hay una vocecita dentro, una vocecita amorosa. Si esa voz amorosa la escuchan, ¿qué les dice ahora? Tomen contacto con eso. Fíjense que está. Identifíquenla. Y tómenla para ustedes. Esbocen una sonrisa. Relajen la expresión de la cara. Sea lo que sea, esto también va a pasar. Y al final todo va a estar bien. Despacito vuelvan a abrir los ojos. Y volvemos a encontrarnos en 15 días. Gracias por estar, por compartir, por mostrarse. Un placer. Están siendo muy brillantes, de verdad que sí. Gracias. Gracias a todas. Hasta pronto. Hasta pronto. Corazones ponen en las piernas.